Hola a todos, mi nombre es Juan David Hernández y el día de hoy mi grupo y yo les hablaremos sobre la ley de Gay-Lussac. Pero antes que todo conozcamos, ¿quién fue Gay-Lussac? Joseph Louis Gay-Lussac fue de un físico francés que en el año de 1802 observó que todos los gases se expanden a una misma fracción de volumen para un mismo aumento de la temperatura, lo que le reveló la existencia de un coeficiente de expansión térmica común. La ley de Gay-Lussac. Esta ley fue enunciada por el físico y químico Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Esta ley relaciona la presión y la temperatura de un gas cuando el volumen es constante. La ley dice que si aumentamos la temperatura, aumentará la presión y si la disminuimos, la presión también disminuirá. Ahora surge una gran pregunta. ¿Por qué ocurre esto? Al aumentar la temperatura, las moléculas de gas se mueven más rápido y por lo tanto aumentan el número de choques contra las paredes. Es decir, aumenta la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no cambia. Supongamos, si tenemos un gas que se encuentra a una presión P1 y a una temperatura T1, al comienzo del experimento, si variamos la temperatura hasta un nuevo valor T2, entonces la presión cambiará a P2 y se cumplirá lo siguiente. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, lo cual es otra manera de expresar la ley de Gay-Lussac. Importante, esta ley, al igual que la de Charles, está expresada en función de la temperatura absoluta. Esto quiere decir que las temperaturas han de expresarse en Kelvin. Buenas, mi nombre es José Ortega y en esta ocasión les estaré hablando sobre el ejemplo 1 que dice así. En un recipiente de 20 litros de capacidad introducimos un gas que a 18 grados Celsius ejerce una presión de 1,3 atmósferas. ¿Qué presión ejercería a 60 grados Celsius? Bueno, para resolver dicho problema debemos utilizar la fórmula que dice que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Debemos tener en cuenta que debemos sumarle 273 grados a nuestras temperaturas para pasarlas de grados Celsius a grados Kelvin. Reemplazamos todos nuestros datos en dicha fórmula y solo nos quedaría despejar nuestra incógnita que sería la presión 2. Multiplicamos en X y pasamos a dividir, despejando nuestra incógnita. Cancelamos las unidades que no queremos, dejando solo las unidades que queremos. Resolvemos y nos quedaría que la presión que queremos hallar es de 1,5 atmósferas. En esta oportunidad les estaré ayudando en el ejercicio número 2, que dice de la siguiente manera. En una bombona de gas de nitrógeno tiene una presión de 2000 psi, esto quiere decir libras por pulgadas cuadradas, a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si incrementas la temperatura hasta los 25 grados Celsius? Pues el ejercicio nos pide presión 2, que es la variable que debemos de encontrar. Para esto, primero que todo, debemos de sacar todos los datos que se nos dan. En este caso, P1 sería presión 1, que serían los 2000 psi. Después sacamos temperatura 1, que son los 20 Celsius, más 273 para sacar su temperatura en Kelvin. Sacamos presión 2, que es la variable que nos preguntan. Después sacamos temperatura 2, que vendría siendo 25 Celsius. Le sumamos 273 para sacar su temperatura en Kelvin. Después estos valores los reemplazamos en la fórmula, que sería 200 psi sobre T1, que viene siendo 293 Kelvin, que serían igual a P2 sobre T2. T2 es 298 Kelvin. Ya después de reemplazar los valores en la fórmula, multiplicamos en cruz, que sería 2000 psi por 298 Kelvin, que esto será igual a presión 2 por 293 Kelvin. Después de hacer esta multiplicación en cruz, debemos de despejar P, en la cual 293 pasa al otro lado a dividir. Después de esto hacemos las operaciones y cancelamos las unidades que son iguales, que viene siendo los grados Kelvin, para que al final nos dé como presión 2
2034 psi. Así sería el ejercicio 2, fácil y sencillo. Muchas gracias.